quería presentaros a... Me va a ayudar en el siguiente tema, que lo vais a reconocer seguro, que vamos a hacer, pero quería contar con la presencia de Guille García, nuestro percusionista favorito. Sabéis que, bueno, o quizá no sabéis, porque el cajón tiene una historia. Ahora él nos contará después de tocar un poco las cositas del cajón, de ese instrumento, pero quería introduciros que el cajón es un instrumento que en realidad viene de Perú. Viene de Perú porque les quemaron, hay una historia de que les quemaron uno de los gobernadores españoles que había allí, uno de estos así, pues ya sabéis del talante que eran en aquella época. Y tal, pues a los esclavos les quemaron los tambores, pues pensando que hacían religión con ello y tal y cual. Y entonces los esclavos africanos pues no tenían tambores, entonces empezaron a usar, en vez de los pellejos de los tambores y tal, empezaron a usar cajas de madera, ¿no? De los pescados y tal, y hacían sus ritmos ahí. Ahí nace el cajón y se incorpora al flamenco pues hace relativamente muy poco, hace 3 décadas, algo más de 3 décadas. Y bueno, es curioso cómo esa cultura del cajón ha arraigado en la cultura flamenca, en la cultura música, bueno, y no flamenca, en la música popular, pero más bien a través del flamenco. Es una historia muy curiosa sociológicamente. Seguro que encontráis material por ahí si os interesa ese asunto. Ahí nos queda aquí. Eso es con par de bulería.
Bueno, pues muchas gracias. No sé, contaros algún detalle de tu instrumento, Guille. Sí. ¿Se me oye, no? Bueno, pues el cajón, tal y como ha dicho Jorge, es un instrumento relativamente joven en el flamenco. Es un instrumento que tiene exactamente unos 34 o 35 años. Lo incorporó Paco de Lucía, Francisco Sánchez, que en paz descanse. Y yo personalmente le debo mi trabajo, el pago de mi hipoteca, el colegio de mis hijos, todo se lo debo gracias a que Francisco Paco pues trajo el cajón a España cuando en una fiesta en la que estaba Jorge vi a un negro enorme, ¿no?, allí en Lima, que tocaba un cajón, Caítro Soto, y entonces escuchó el ruido del grave, ¿no? Y era un poco el taconeo del bailador, ¿no? Y escuchó también los agudos, y era en cierto modo las palmas, y también era la punta del tacón del bailador, ¿no? Total, que él lo vio claro y le dijo a Caítro bueno, que le gustaría tener el cajón. Y hay muchas anécdotas en cuanto a qué sucedió. A mí me ha llegado una fiable, digamos, en la que... Yo estaba allí, Guille. Bueno, déjame que improvise, hombre. Porque... Cuenta tu versión adulterada que ahora contaré yo. Hay una versión, ¿no?, que dice que Caítro le regaló el cajón a Paco y tenía 2 cajones y el segundo cajón dijo, bueno, si tu percusionista Rubén Dantas quiere un cajón, pues se lo vendo barato porque tengo más. Entonces, bueno, en principio esa es la que me han contado. La cosa es que trajo el cajón a España. Perdona, no quiero... Pero en realidad lo que pasó fue que... fue que el Rubén Dantas era el percusionista que venía tocando en el grupo con Paco Lucía, brasilero, afincado en España de hacía ya unos añitos. Y entonces vio el instrumento eso, vio cómo sonaba y lo vio claro. Y entonces fue a Caítro a comprarle el cajón. Dice, Caítro, ¿cuánto vale el cajón? Me lo voy a llevar. Caítro era el cajonero, el peruano que estaba allí. Y entonces hizo así, dice, pues no sé cuánto dijo, pues $30 o lo que fuera, ¿no? Y fue a Paco, Rubén, y le pidió $30 para comprar el cajón. O sea que al final la disputa ha sido eterna. Paco se nos ha ido sin despejarnos esta duda, sí. Porque ahora tenemos nada más que una versión, la de Rubén, pero se entiende que el cajón lo compró Rubén, pero lo pagó Paco. La cuestión es que el cajón llegó a España, ¿no? Y en la grabación Yo solo quiero caminar, ¿no? Creo que fue la primera vez que se grabó con un cajón y bueno, pues poco a poco ha ido evolucionando. Los percusionistas de flamenco hemos ido adquiriendo técnicas de congas, incluso de darbucas, de tablas indias, todo tipo de técnicas para tocarlo, y lo hemos incorporado al flamenco porque los tambores anteriores que se tocaban en el flamenco eran cueros, eran bongos, eran congas, y realmente se tocaban para los estilos que se llamaban cantes de ida y vuelta, ¿no?, que eran de influencia latinoamericana, como podía ser la guajira, las rumbas, las colombianas. Y el cajón, sin embargo, pues al entrar un poco sustituyó a estos tambores porque también encajaba bien en un toque por solea, en un toque por seguirillas incluso, en toques difíciles, rancios, antiguos del flamenco. Y bueno, pues hoy está aquí. Un toquecito ahí, por ejemplo, yo que sé, un toquecito de por seguirilla. ¿Cómo se nota un toque por seguirilla? Pues la seguirilla, además la seguirilla es un compás de... Bueno, esto de los compases del flamenco es un poco salvaje, ¿no? Es un compás de 12 tiempos, es un 12/8, pero también algunos lo interpretamos como un 6/8. Depende de cómo lleves el pie, si lo llevas a corcheas, lo llevas a negras, y también se puede entender como un 3/4, ¿no? Aunque nosotros solamente contamos los acentos de la seguirilla, con lo cual entendemos que son 5, no son 5 tiempos realmente, son 5 acentos, ¿no? Bueno, un compás de seguirillas. Sería... Lo robó de ahí, ¿eh? Sí, West Side Story. Tengo un tío en América. Esa es una seguirilla.
Sí, sí, West Side Story tiene el tema principal, es una segrilla. Sí, sí. Son cosas curiosas, ¿no? Bueno, Miles Davis también hizo una versión de La Soleá, ¿no? Desde su punto de vista, y ha habido grandes músicos que les ha gustado el flamenco, les ha enamorado y han querido hacer su propia versión de lo que entendían por flamenco, ¿no?